Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con los contenidos que corresponden al género narrativo, este fascinante mundo de las narraciones, de las historias, donde entran un montón de géneros, subgéneros. Vamos a continuar viendo algunos aspectos y el día de hoy, nos vamos a centrar en la focalización narrativa, que tiene relación con lo que hemos visto sobre el narrador y los tipos de narradores. El objetivo para esta clase va a ser conocer los diferentes tipos de focalizaciones y su impacto en la narración. Antes de comenzar, un breve regalo lector. A mí me gusta comenzar las clases con algún microcuento, algo cortito, o algún fragmento o algún microcuento que nos pueda servir, no solo para presentárselo, sino también para analizarlo junto con lo que nosotros estamos viendo como contenido. Este microcuento parte de un concurso que ya les he mostrado anteriormente, que es Santiago en 100 palabras. Este microcuento fue escrito por Cristina Pino, de 16 años, de Puente Alto, y se llama Asalto al Lomitón. No sé si ustedes conocen, pero Lomitón es una cadena o al parecer ya no existe, no estoy seguro, pero es una cadena de eh, comida rápida. Dice así: estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso: deme un churrasco con papas fritas, ahora. Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes. Dio gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y los saludé. Junto con presentárselos, porque es una maravilla de microcuento, cómo desarrolla esta historia, una historia muy breve, junto con el sentimiento y todo lo que pueda despertar, porque es un microcuento precioso, triste por lo demás, que desnuda situaciones de nuestra realidad y que son parte de cosas que nosotros entendemos y que nos preocupan, por supuesto, la desigualdad, el hambre, la pobreza, que son cosas que están muy sobre el tapete hoy en día, con todo lo del estallido social del año pasado y lo que se vive hoy en día con este plebiscito por la nueva constitución. Son temas que nos preocupan y espero que a ustedes también les preocupe. Eh, Se los comparto. Junto con eso también podemos encontrar cosas del contenido que hemos visto. Recuerden que la clase pasada vimos los tipos de narradores y acá también podemos encontrar un tipo de narrador particular. En este caso podemos entender claramente que quien está narrando es parte de la historia, ¿verdad? Él narra de que él estaba comiendo y entró esta persona que protagoniza la narración, que es esta persona que entra a saltar el lomitón con una pistola falsa y que entra. Podemos entender que es un narrador testigo de esta situación, es parte de la historia, es homodiegético, pero no es el protagonista. Podemos ir sacando esas conclusiones a partir de la lectura de este cuento, de microcuento, perdón. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es una focalización narrativa. Básicamente, como dice ahí, es un punto de vista que asume el narrador para contar la historia que está narrando. Eh, no todos los narradores tienen el mismo conocimiento sobre el mundo que están narrando, no todos se encuentran dentro o fuera de la historia, no todos necesariamente están dentro de la historia, no todos manejan la misma cantidad de información, por lo tanto todo ese conocimiento que tienen y la manera en cómo se ven implicados en la historia va de alguna manera a determinar la forma en que cuentan esta historia. A eso nos referimos con focalización narrativa, y esto, por supuesto, anoten todo lo que estoy diciendo, es un punto de vista adoptado por el narrador para contar lo que está contando. Aquí les voy a presentar una clasificación de las focalizaciones y vamos a ir relacionándolo
con los distintos tipos de narradores para que sea más fácil de comprender. En primer lugar, tenemos la focalización cero, que es básicamente una ausencia de focalización. No hay un punto de vista, no se está narrando desde una determinada forma de pensar, sino que se conoce la totalidad de lo que ocurre, los pensamientos, sentimientos, hay un conocimiento total. Por lo tanto, si hablamos de conocimiento total por parte del narrador, de conocer sentimientos, lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, todo, podemos básicamente hacer una correspondencia, igualarlos a una focalización cero a un narrador omnisciente. Por otro lado, tenemos la focalización interna y creo que la palabra interna nos va a ayudar a entenderlo. Básicamente es una historia cuando es contada por un personaje, es decir, alguien que es parte de la historia. Y si es parte de la historia, eh, no necesariamente va a conocer toda la información total de todo lo que piensan, hacen, sienten todos los personajes. Hay una información limitada, por lo tanto hay una focalización, un punto de vista interno desde dentro de la historia. Y esto lo podemos hacer una correspondencia, podemos relacionarlo al narrador protagonista o al narrador testigo, que eran esos narradores homodiegéticos, ¿verdad? Que eran parte de la historia. Y por último tenemos una focalización externa, que es cuando la historia se está contando desde fuera, desde una posición externa, pero se relata solamente lo que se ve sin comprometerse. O sea, no hay un punto de vista de por medio. Con lo que se ve, solamente se está narrando lo que se ve. Y si lo relacionamos a los tipos de narrador que hemos visto anteriormente, lo relacionamos al narrador de conocimiento relativo o narrador objetivo, pues ese narrador es el que solamente puede narrar lo que ve únicamente, todo aquello externo, y se encuentra también fuera de la historia. Ahora vamos a ver uno a uno cada una de estas focalizaciones y dando algunas características generales y básicamente dando algunos ejemplos. Hablábamos de la focalización cero, que es básicamente cuando hay una ausencia de focalización. No se está hablando desde un punto de vista particular, sino que hay una totalidad de conocimiento. No se habla desde dentro de la historia, sino que se sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, se narra desde afuera casi como un dios. Por lo tanto, podemos relacionarlos con este narrador omnisciente del cual hablábamos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo, dice, Luz y Harrison no habían prestado atención a tanta inquietud, ya que habitaban su propio paraíso, embarcados con Tristán para Gran Bretaña apenas iniciado septiembre. Se sentían felices por las circunstancias que vivían y porque se encontrarían con los seres humanos. Esto es de Cristina Bajo, como vivido 100 veces. Básicamente aquí esto lo podemos relacionar, esta focalización cero, con un narrador heterodiegético. Recuerden que heterodiegético quería decir que estaba fuera de la narración, está fuera, y esta focalización cero también implica que tiene un conocimiento total, no narra desde algún lugar de la historia o de algún punto de vista particular de conocimiento más bien limitado, sino que tiene un conocimiento total. ¿Cómo lo identificamos? Por este fragmento que aparece subrayado, que dice, se sentían felices por las circunstancias que vivían y porque se encontrarían con los seres humanos. Entiende el narrador los sentimientos, ¿verdad? Y pensamientos de estos personajes de los cuales está hablando. Esta es una focalización cero. Ahora vamos con la focalización interna. Básicamente, ¿en qué consiste esta focalización? Podemos encontrar que en esta focalización el narrador es parte de la historia, es un personaje. Por lo tanto, por eso hablamos de interno, porque su punto de vista está marcado por estar dentro de la historia. Dentro de la historia él observa todo y tiene un conocimiento más bien parcial, un conocimiento que no es completo de la realidad que está narrando. Él, si bien puede ser el protagonista, no sabe necesariamente lo que piensan, las intenciones, lo que sienten los demás personajes, a diferencia de en una focalización
cero, donde el narrador sí sabe, es omnisciente y tiene un conocimiento total. Aquí no, es conocimiento parcial, como ya lo decía, un conocimiento que no es completo, y este tipo de focalización lo podemos relacionar con el narrador protagonista, quien es aquel personaje principal de una historia y que está narrando su propia historia, o un narrador testigo que es parte de esta historia, está narrando desde dentro, desde una posición, desde una focalización interna, pero está narrando la historia de otra persona. O es parte de esta historia, pero el personaje principal es otro. Y aquí tenemos un ejemplo, dice: aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos. Mi humor no era el de septiembre. Sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño, porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. Pensaba, pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de guacho, de como seguramente dirían por ahí. Esto es de Ricardo Giraldes, Don Segundo Sombra. Y aquí básicamente tenemos un narrador autodiegético. ¿Recuerdan a qué se refería cuando hablábamos de un narrador autodiegético? Lo vimos la clase pasada. Hagan memoria. Los invito a que recuerden que habían narradores homodiegéticos, heterodiegéticos, y dentro de los homodiegéticos habían unos denominados autodiegéticos. Básicamente los narradores autodiegéticos son aquellos que narran su propia historia, están hablando sobre sí mismos. Por lo tanto, este es un narrador protagonista, autodiegético, y su focalización es interna porque está dentro de la historia narrando y por lo tanto tiene un conocimiento limitado, parcial, no completo de lo que se está narrando. Esto es lo que aparece acá en este texto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque habla de sí mismo. Los verbos están en primera persona. Aquí tenemos el pronombre yo. Mi humor, dice acá. También tenemos el pronombre. Sentíame, dice el verbo. No había querido. Está hablando principalmente en primera persona todo el texto. Por lo tanto, estamos hablando de un narrador protagonista autodiegético. Y por supuesto en focalización interna. Ahora vamos a revisar la focalización externa. ¿Y en qué? ¿A qué corresponde? ¿Qué diferencia podría tener de la focalización interna? Es bastante sencillo, la palabra misma nos dice, cuando hablábamos de focalización interna, el personaje estaba dentro de la historia y en este caso, al ser externa, el personaje se sitúa fuera, no es parte de esta. Recuerden que en la focalización cero también el personaje estaba fuera de la historia, era un narrador omnisciente de conocimiento total, pero aquí lo que varía es el nivel de conocimiento. Este personaje, este narrador que está en una focalización externa, está narrando desde afuera, pero no tiene un conocimiento total de los acontecimientos, sino solamente lo que puede ver. Uno desde afuera, al mirar una persona, uno no sabe lo que piensa esta persona, no sabe lo que siente, uno solamente observa. Nosotros podemos observar una persona, ver sus acciones. Lo mismo ocurre en este caso, en la focalización externa. El narrador está fuera de la historia y se relaciona con un narrador objetivo o de conocimiento relativo. Solo puede ver los aspectos externos, las acciones, lo que se hace. Por lo tanto, no hay un conocimiento total. Vamos a ver este ejemplo, dice: Pepe vuelve a entrar a los pocos momentos. La dueña, que tiene las manos en los bolsillos de mandil, los hombres echados por atrás y las piernas separadas. Lo llama con una voz seca, cascada, con una voz que parece el chasquido de un timbre con la campanilla partida. Esto es de Camilo José Celá, de La Colmena. Aquí básicamente lo que encontramos es un narrador
Heterodiegético. ¿Qué significaba heterodiegético? Recuerden, hagan memoria, y esto, ojo, ojo, vuelvo a repetirlo y hay que repetirlo siempre, anoten cada una de estas cosas. No solamente lo que aparece en la diapositiva, lo que les estoy diciendo también, las explicaciones y por supuesto los ejemplos, porque le van a servir para compararlos con aquellos elementos que puedan aparecer en su próxima evaluación. Y remarquen, anoten a un costado qué quiere decir heterodiegético. ¿Qué quiere decir heterodiegético? Lo han recordado. Básicamente aquellos narradores que están fuera de la historia. Por eso estamos hablando de focalización externa, fuera de la historia. Todo esto es fuera de la historia. Y con focalización externa, como lo decíamos, aquí básicamente estamos hablando de lo que el narrador habla de lo que hace Pepe. Vuelve a entrar a los pocos momentos, la dueña que tiene las manos en los bolsillos del mandil, los hombres echados para atrás, solamente aspectos que se pueden ver. Uno puede mirar un lugar y ver que hay hombres echados para atrás, con las piernas separadas. Lo llama con una voz osca, esto se puede entender con solamente escucharlo. El tipo de voz que ocupa no está diciendo la intención que tenía o lo que estaba pensando en el momento, no, solamente se concentra en aquellos aspectos externos. Eso es lo que caracteriza a una focalización externa. Ahora les voy a presentar estos dos ejemplos para que ustedes los piensen, los trabajen personalmente. La próxima clase les voy a explicar de qué tipo de focalización corresponden, pero se los voy a dejar a manera de ejercicio para que ustedes pongan, se prueben si es que realmente entendieron lo que hemos hecho durante esta clase. Lo que hemos visto durante esta clase para ser más precisos, así que ustedes resuélvanlo, vean a cuál corresponde y traten de explicarse qué elementos, y esto lo más importante, vean qué elementos le llevan a pensar a ustedes que puede ser uno u otro de estas focalizaciones. Así que se los dejo a manera de ejercicio antes de cerrar la clase. Para cerrar, un breve repaso de lo que vimos hoy. Básicamente, lo que hoy aprendiste fue la clasificación de las focalizaciones y vimos tres en particular. La primera de estas era la focalización cero, la segunda la focalización interna y la última era la focalización externa. Sobre la focalización cero dijimos que correspondía a lo que habíamos denominado un narrador omnisciente, porque no hay una focalización, se narra desde fuera, pero se tiene un conocimiento total de todo lo que pasa, sienten, piensan todos los personajes. La focalización interna corresponde con ya sea con un narrador protagonista o testigo, porque esta historia está contada desde dentro como parte de desde un personaje que es parte de la historia. Y el narrador no conoce toda la información porque puede narrar su propia historia, pero no sabe lo que piensan los otros personajes, o si está narrando como testigo, también puede saber lo que observa, lo que puede ver o ha escuchado sobre la historia que está narrando, solamente. Y por último, una focalización externa, que era aquella que se correspondía al narrador de conocimiento relativo u objetivo, que es el que cuenta desde fuera la historia y solo relata lo que puede ver de manera externa. Como nosotros cuando vemos, no sé, a una persona que va caminando por la calle, podemos ver las acciones que hace, valga la redundancia, aquellas cosas que él hace, pero no sabemos lo que piensa, lo que siente, qué es lo que va a hacer después, qué hizo después. Eso es una focalización cero. Esta ha sido la clase de hoy, espero que haya sido de su agrado y que les sirva, que con esto puedan aprender. Obviamente vamos a ir retomando alguna de estas cosas posteriormente, así que les dejo esta clase. Que tengan un excelente día.